Augusto Belomío, muchas gracias por la visita al programa. Muchas gracias, Pedro. Es un gusto estar acá con ustedes esta noche. Me imagino cómo te habrás sentido cuando Milei dijo quiero cerrar el CONICET y le dijo a nuestros investigadores, que son parte de nuestro orgullo, que eran unos parásitos. La verdad que mal, muy mal. Nosotros sabemos la importancia de las investigaciones que se llevan a cabo y lo difícil que es ingresar al CONICET. Los investigadores y el personal del CONICET no son ñoquis y los becarios, el personal de apoyo y los investigadores que ingresan a la carrera lo hacen a través de un proceso de selección y concursos que son muy rigurosos. El CONICET es una gran maquinaria de evaluación. Lo más importante que tiene el CONICET es la evaluación de los recursos humanos y por eso las investigaciones, la importancia de las investigaciones que se llevan a cabo perduran en el tiempo y nos mantenemos y avanzamos dentro de los rankings internacionales. El CONICET es la institución número 20 gubernamental en ciencia en el mundo y es la primera de América Latina. Para que la gente entienda, el 91% de ustedes son investigadores, son becarios y técnicos. O sea que, a ver, no pueden hacer la plancha, tienen que estar todos los días trabajando y haciendo cosas porque esto es lo que mueven, porque ustedes tienen de pronto trabajo de investigación bianuales o plurianuales. Sí. Y hay que cumplir con los plazos y con los objetivos. Los informes se presentan todos los años. En el caso del personal de apoyo, un informe desfavorable es suficiente para que la persona quede afuera del organismo. Bien. Y los investigadores, dos informes desfavorables y el investigador queda fuera del organismo. Yo decía, Augusto, que además ustedes tienen convenio con distintos centros de investigación del país, privado y del mundo. Sí, así es. En Tucumán y en lo que es el CCT CONICET Nova Sur se están llevando a cabo investigaciones y colaboraciones que están cambiando de a poco, y si las políticas se mantienen, la matriz productiva del país y de Tucumán, ¿no? Porque están apareciendo empresas de base tecnológica que usufructan patentes o licencias de CONICET y también están apareciendo empresas creadas por los mismos investigadoras e investigadores que explotan las patentes que muchas veces ellos mismos desarrollan, ¿no? Para que la gente entienda, ustedes están divididos como en regiones, están en toda parte del país y en todo el país. Que Tucumán está en el lugar séptimo en la importancia de la organización que hay. ¿Puede ser? Puede ser, depende cómo lo mires, en cantidad de empleados, en cantidad de publicaciones. En cantidad de publicaciones y de investigadores. En Tucumán está muy bien posicionado en el mismo ranking de Simago. Dentro del ranking Simago, que es el que hablábamos recién, Tucumán está muy bien posicionado. No Sur, todo el CCT no Sur, no Tucumán, no solo Tucumán. Augusto, ¿cómo deciden qué se va a investigar, el proyecto de investigación? Bueno, ¿Cuál es el proceso que se... Nosotros tenemos actualmente una ley que es el Plan Argentina 2030-2030, que marca los lineamientos en cuanto a políticas científicas y cuáles son los temas prioritarios necesarios para el desarrollo científico, tecnológico y social del país y de forma sostenible, ¿no? Amigable con el medio ambiente. Ese plan está aprobado por ley, se aprobó el año pasado o el anteaño y es el que además tiene agendas provinciales, agendas por provincias, donde cada provincia decide cuáles son los temas fundamentales que se deben investigar para conseguir esos objetivos, ¿no? Entiendo que ustedes están divididos en 4 áreas de investigación. Sí. Tenemos investigación en ciencias biológicas de la salud, en ciencias agrarias, en ciencias sociales y humanidades y ciencias exactas y de materiales, ingenierías y materiales. Claro, y de acuerdo... Todas atravesadas por la tecnología. Por la tecnología, claro. Sí. No, claro, porque acá son dependientes de la tecnología debido a los en todas esas ciencias podés desarrollar investigaciones básicas y desarrollos tecnológicos. Entonces, a la par de las investigaciones básicas que se llevan a cabo,
actualmente se están llevando a cabo muchos desarrollos tecnológicos que implican la transferencia de esos conocimientos a la sociedad. Y eso es lo importante, lo que tenemos que lograr y a lo que está abocado el CONICET en los últimos años, que esos lineamientos se los marcaba el Ministerio de Ciencia y Técnica y el CONICET. Ahora el Ministerio no existe, las funciones del Ministerio de Ciencia y Técnica las absorbió lo que es una subsecretaría de Estado, así que bueno, estamos realmente prescindiendo de lo que es la ciencia como política de Estado para marcar los lineamientos y las decisiones que tienen que tomar los políticos en cuanto al crecimiento de nuestro país, ¿no? Es muy importante, Augusto, lo que acabas de decir, porque Milei descalificó diciendo que hay investigaciones que no le interesan a nadie. Sí. Y a veces quieren hacer quedar a los investigadores como que investigan algo por ego personal para satisfacer curiosidades individuales. Y vos lo que me estás hablando de que toda investigación se transfiere al medio, o sea que después se termina aplicando. A la larga las investigaciones se transfieren al medio. Claro. Vos tenés, por ejemplo, investigaciones que se han hecho en la mosca de la fruta, en la drosófila, en cuanto a los cromosomas de la drosófila que han permitido, vos decís, investigar una mosquita de la fruta, que se le empezó a investigar porque era fácil de cultivar. Era fácil de cultivar y porque los investigadores podían observar sus cromosomas fácilmente porque estaban muy marcados. Y en base a esos cromosomas de la drosófila, una mosquita de la fruta, se pudieron hacer avances en genética para todos los seres vivos, inclusive para los seres humanos. Entonces, las investigaciones a la larga se terminan transfiriendo a la sociedad. Actualmente hay un grupo de investigadores que comenzó a investigar y a cultivar un gusanito que tiene 1 o 2 milímetros, C. elegans. Este gusanito es extremadamente simple. Sí. Y se entiende prácticamente cuál es la función de cada una de las células que tiene ese gusano. Y se hace una correlación de esas funciones con los mamíferos y con los seres humanos. Y los genes que se están investigando y se están dilucidando las funciones de los genes en ese gusano tienen una correlación en los mamíferos y se le está encontrando respuesta en los mamíferos, investigando ese gusanito insignificante que puedo decir, ¿para qué voy a investigar ese gusano? Claro. Entonces, independientemente de eso, las investigaciones pueden estar dirigidas directamente a dar una respuesta a un problema, que es lo que marca la ley esta del Plan Argentina 2030, el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces vos podés investigar. La investigación básica es muy importante porque genera conocimiento. Claro. Y los países que tienen conocimiento pueden decidir qué hacer con ese conocimiento, porque si no lo tenés al conocimiento. Una vez que tenés el conocimiento que lo has generado, ese conocimiento te puede servir para diferentes cosas. Y es propio, es nuestro. Claro, vos lo que estás diciendo, los países que tienen mayor conocimiento, que generan más conocimiento, tienen más investigación, tienen mucho más independencia que aquellos que no lo tienen. Claro, porque si nosotros conocemos cada uno de los animales o de los microorganismos que están poblando o están viviendo en los ecosistemas de acá, de Tucumán, de Argentina, del Parque 9 de Julio, podemos después decidir o ingeniarnos y saber qué hacer con ellos. Claro. Si de repente tenemos una plaga de uno de estos insectos que de repente crecen de forma descontrolada, si no sabemos ni siquiera que existen, ¿cómo vamos a hacer después para controlarlos? Claro. Ahora, lo que vos decís es muy importante. Una vuelta leí que ya no va a haber cines negros, ¿viste? Estos eventos imprevistos de la economía mundial, que va a haber cines verdes, que la naturaleza nos puede llevar a situaciones que nos haga que nos tengamos que quedar en nuestros hogares debido a algo que no supimos controlar. Por eso la importancia que tiene esto que vos estás contando. Ahora, con este golpe que les dio Milei, les cortó el dinero para las becas, para los trabajos de investigación, o sea, que el CONICET enfrenta un año en tanto y en cuanto no haya un cambio de decisión complicado. Muy difícil, muy difícil. ¿Se pueden frenar algunos proyectos de investigación? Sí, totalmente, porque aparte estamos fuera de foco, porque estamos pensando cómo hacer para pagar la luz, para pagar los servicios, qué va a pasar con los alquileres cuando se nos acaben los fondos, estamos gestionando los fondos para los alquileres y de repente los alquileres van a aumentar de forma brutal y se van a ir de 700.000 a 1,5 millones
y no vamos a tener los fondos para pagarlo. Entonces estamos pensando, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos que pagar ese aumento de alquiler? Y no pensamos o tenemos menos tiempo para pensar en los proyectos que atañen a nuestra sociedad, ¿no? Interesante, estamos fuera de foco. Sí. O sea, cuando ustedes salen fuera de foco, entonces la ciencia es como que tiene un parate. La ciencia tiene un parate. Ahora, ¿cuáles son los ingresos que tienen ustedes, aparte de los fondos públicos? ¿Tienen algún tipo de ingreso por venta de conocimiento? Esos ingresos se van generando poco a poco. Hay transferencia de tecnología y el usufructo de las patentes, por ejemplo, por parte de empresas, está haciendo que ingresen fondos a las unidades ejecutoras, al CONICET, a la Universidad Nacional de Tucumán. Te doy un ejemplo. En Tucumán se creó un estimulador de la respuesta de defensa de las plantas que se lo conoce como una vacuna vegetal. El desarrollo básico, ciencia básica, se hizo en el INCIBio y el desarrollo tecnológico se hizo en la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombre en el ITANOA. El INCIBio de doble dependencia, CONICET Universidad, y el ITANOA es Estación Experimental CONICET. Ese producto se está vendiendo en todo el mundo. La empresa que tiene la licencia, el usufructo de la licencia es una empresa japonesa, se está vendiendo en Japón, se está vendiendo en Rumania. Los ingresos que están llegando por la licencia al CONICET se reparten a la universidad, al CONICET, a la estación experimental. Una parte de esos ingresos están llegando al INCIBio. Yo soy vicedirector del INCIBio. Y en estos momentos están entrando al INCIBio más fondos por la licencia de esa patente que los fondos que entran por funcionamiento de todo el año del CONICET. Entonces, poco a poco, esas tecnologías que se van licenciando van a generar ingresos que nos van a permitir de alguna manera autosostenernos. Claro. Pero no podemos caer en pensar de que el Estado no puede invertir en ciencia y tecnología, porque el Estado es el que tiene que dirigir las investigaciones hacia lo que necesita. Entonces, si vos tenés una empresa privada, va a estudiar solamente lo que le interesa desarrollar, o el desarrollo tecnológico. Aparte de que para que una empresa privada pueda investigar, tiene que haber un fondo, un background, que permita que haya investigadores formados en el país, en las universidades públicas, que hayan hecho tesis de doctorado y que puedan llevar adelante líneas de investigación que las pueden trasladar después a las empresas privadas. Sí. Pero esos investigadores se tienen que formar de alguna manera en el país. Sí. Y eso se lo logra en las universidades públicas y realizando tesis doctorales, por ejemplo, en los centros de investigación del CONICET. En el mundo, aún en los países que admira a Milei, sí, los estados ponen mucho dinero en la investigación. Así es. Y para formar los investigadores y para llevar adelante la ciencia. Los países desarrollados aportan el 1 o un poco más del Producto Bruto Interno en investigación. Nosotros no llegamos al 1, ¿no? No, nosotros llegamos al 0,3. Claro. Estaba previsto por otra ley, que es la Ley de Financiamiento Científico y Tecnológico, que en el año 2032 lleguemos al 1%. Ese aumento iba siendo progresivo, esa ley ahora no se está ejecutando. No, claro, van para atrás. Sí. Bueno, Augusto Belomío, muchas gracias por venir a explicarnos todo esto y para que la gente entienda el problema que tengamos un presidente que hable de cerrar el CONICET o de pronto que maltrate a los investigadores. Muchas gracias, Pedro, te agradezco mucho. Nos despedimos hasta la próxima semana.